Historia 1. Informé a mi esposa, Emily, que mi seminario terminó un día antes de lo planeado. Sin embargo, no pude cambiar mi vuelo, así que estaría de regreso el martes por la noche. Se suponía que ella debía recogerme en el aeropuerto alrededor de las 6. Expresó cierta frustración por estar lejos otra noche, pero dijo que estaría encantada de verme. Después de pensarlo durante una hora, me di cuenta de que había estado fuera de casa mucho y debería priorizar a mi esposa, con quien he vivido durante 17 años. Decidí ir al aeropuerto y hacer un esfuerzo por cambiar algo. Casi me doy por vencido, pero luego noté que había un vuelo a un aeropuerto cerca de nuestra ciudad natal. El aeropuerto que suelo usar está aproximadamente a 1 hora al norte de nuestro lugar, pero el otro aeropuerto estaba casi a 2 horas al sur y nunca lo había usado antes. Verifiqué y descubrí que había un vuelo saliendo hacia ese aeropuerto en media hora, así que fui al mostrador para comprar un boleto. Me sorprendió lo fácil que fue. 1 hora después, estaba en el aire, y 3 horas después, aterricé. Alquilé un automóvil y esperaba estar en casa alrededor de la medianoche. Emily tuvo que encontrar una manera de expresar su alegría por mi regreso anticipado. Mentalmente enumeré algunas suposiciones y sonreí para mí mismo. Decidí no llamarla y quería que mi regreso fuera una sorpresa completa. Era justo antes de la medianoche cuando llegué a casa. La casa estaba oscura y el auto de Emily no estaba. Me pareció extraño mientras llevaba mi bolso adentro y desempacaba, preguntándome dónde podría estar a esta hora. Pero decidí no sacar conclusiones precipitadas, la llamé por teléfono celular y respondió en el tercer timbre. La saludé y fingí preguntar por su bienestar. Ella me informó que ya era bastante tarde y que estaba dormida. Me aseguró que estaría en el aeropuerto a la mañana siguiente a las 6 para recogerme. Estaba desconcertado y curioso de que estuviera dormida pero no en casa. Pregunté acerca de su paradero, mencionando que había intentado llamar a nuestro teléfono de casa pero obtuve el contestador en su lugar. Explicó que estaba en la cama y que nuestro teléfono no funcionaba, mencionando a un reparador programado para el día siguiente. Mi cabeza daba vueltas mientras me preguntaba si estaba en la cama arriba. Había estado desempacando en la misma habitación y no la había visto. Parecía improbable que me estuviera mintiendo descaradamente, pero no podía dejar de preguntarme por qué. Luego, le informé que no estaría en el vuelo de las 6 y que me quedaría unos días más. Prometí llamarla cuando tuviera la hora y el día exactos para mi regreso. Expresó su anhelo por mí y me pidió que volviera a casa tan pronto como pudiera. Le aseguré que no podía esperar para verla y me despedí. Al terminar la llamada, no pude evitar notar un toque de risa en su voz. Marqué el número de mi teléfono de casa, y sonó normalmente. Pensé en contestar el teléfono y tener una conversación ingeniosa conmigo mismo, pero no tuve el corazón para hacerlo. Subí a nuestra habitación y busqué debajo de la cama y en otros lugares escondidos. Pensé para mí mismo, señoras y señores, Elvis ha abandonado el edificio. Estoy en ventas, no en ciencia espacial, pero mis instintos eran agudos y sentía algo sospechoso. ¿Qué tan tonto había sido? Bastante tonto, esa fue mi honesta evaluación. A la mañana siguiente, me levanté temprano y moví el automóvil de alquiler al otro lado de la calle. Alrededor de las 7 de la mañana, vi el auto de Emily llegar a la casa con un hombre al volante. Me escondí en el armario de cachivaches en el vestíbulo con la puerta ligeramente entreabierta. Emily abrió la puerta, y entraron. Ella le informó que necesitaba cambiarse y prepararse para el trabajo. Mencionó conseguir ropa para el día siguiente para evitar regresar por la mañana y dijo que estaría de vuelta en 10 minutos. Él rió y respondió que la ayudaría, pero luego tendría que hacer el amor con ella de nuevo. Emily bromeó advirtiéndole que tendría que despedirlo por llegar tarde y mencionó que parecía disfrutar el hecho de que ella trabajara bajo él. Ella también comentó sobre cómo la esposa de su jefe la consideraba la secretaria perfecta. No pude evitar preguntarme qué diría ella a la esposa, considerando que lo encontraba odioso y arrogante.
Según recordaba, él solo llevaba un par de semanas en la empresa. Se rió y mencionó que ya le había hablado a su esposa sobre Emily, señalando que ella tenía la misma edad que la madre de su esposa y que pesaba mucho menos. Bromeó diciendo que cuando su esposa viera a Emily, tendría que despedirla de todos modos. Luego agregó que le había informado a su esposa que estaría buscando casa esa semana y que tal vez no se alejaría del hotel por un par de días. Emily se les unió, y compartieron una risa. Se veía impresionante, y su jefe se llamaba señor jefe. Se abrazaron, y él le dio un beso lento y apasionado. Sentí la tentación de tomar un paraguas del estante y expresar mi desaprobación. Él sugirió que pasara la siguiente noche con él, saliendo a cenar y regresando antes de las 8 p.m. mencionó la posibilidad de mostrarle la cabaña después de hablar con el propietario. Emily recomendó la idea y preguntó de manera juguetona qué tipo de recorrido le gustaría, añadiendo, ¿y si mi esposo regresa temprano? Su nombre era Jeff. Jeff la tranquilizó, mencionando que yo lo llamaría para organizar un recogido en el aeropuerto, dándole un día de anticipación. Hizo hincapié en que si no llamaba hoy, no regresaría a casa mañana. Emily encontró esto satisfactorio y respondió, sugiriendo que yo era fácil de convencer y que, en el improbable caso de algún problema, probablemente le ofrecería a Jeff una cerveza y me disculparía por cualquier inconveniente. Jeff, a su vez, sugirió que yo sonaba como alguien fácil de persuadir y que su esposa estaría furiosa y posiblemente le causaría problemas si le fuera infiel. Emily intervino, diciendo que el miedo mantenía a la mayoría de los hombres en línea, aunque él no parecía tener mucho miedo de su esposa la mayor parte del tiempo. Jeff respondió explicando que estaría en graves problemas si le fuera infiel y tendría suerte de salvar su vida. Agregó que su esposa estaba en Houston, lo que le daba una sensación de relativa seguridad. Fue en ese momento cuando dejé de escuchar mientras salían de la habitación. Mi rostro se puso rojo, y sentí que mi presión arterial aumentaba. No solo mi esposa me había sido infiel, sino que también parecía no gustarle. Me senté a contemplar la situación, y un plan empezó a tomar forma lentamente. Recordé que Emily había mencionado que su nuevo jefe estaba siendo transferido de la sede de la empresa en Houston. Necesitaba descubrir su nombre, así que hice algunas llamadas telefónicas. Algunas preguntas discretas a la recepcionista femenina en el trabajo de Emily me proporcionaron rápidamente toda la información que necesitaba. Su nombre era Jeffrey Ross, y tenía esposa e hijos adolescentes. Ella se quedaría en Texas hasta que los niños terminaran el año escolar y luego se reunirían con Jeffrey en Springfield. Él buscaría casa todas las noches después del trabajo. Busqué el apellido Ross en Houston en el directorio de Internet y encontré 3 Jeff Rosses en Houston. Con mi primera llamada, pegué en el blanco. Pregunté si era la señora Jeffrey Ross, y ella afirmó, preguntando cómo podía ayudarme. Pregunté si su esposo trabajaba para la empresa Halifax, y ella confirmó que sí. Falsifiqué mi identidad, afirmé ser Don Watson de Halifax, y mencioné planear una pequeña fiesta para su esposo Jeff y ella. Expliqué que recibirían boletos de ida y vuelta a Springfield como sorpresa para Jeff. Ella respondió positivamente e inquirió sobre la fecha del evento. Me abstuve de dar una respuesta directa e indiqué que el evento tendría lugar al día siguiente por la noche. Proporcioné detalles del vuelo y expliqué que la empresa reembolsaría a Jeff por los gastos. Hice hincapié en la necesidad de mantenerlo en secreto, y ella prometió no divulgar la información a nadie. Después, comencé a llamar a amigos y familiares de Emily para invitarlos a la fiesta sorpresa. Les informé que Emily había recibido un ascenso de su jefe, lo que justificaba la celebración. Todos estuvieron complacidos con la explicación y la necesidad de mantenerlo en secreto para Emily. Les pedí que llegaran a nuestra casa a las 7 p.m. para asegurar la presencia de Emily y una fiesta sin contratiempos. Contacté a un restaurante local y pedí comida y bebidas, especificando que debían ser colocadas en la veranda junto a la sala de estar cerca de nuestra piscina. Esto era un toque especial, ya que Emily siempre había querido una fiesta en esa veranda.
Dejé instrucciones para los encargados de la comida y expliqué que la casa podría estar vacía cuando llegaran, pero podían preparar todo en la veranda al aire libre y rodear la casa. Al día siguiente, llegué al aeropuerto con media hora de antelación. Mientras los pasajeros se dirigían al área de equipajes, me acerqué a un par de mujeres solas y pregunté si eran la señora Ross. Mientras hablaba con una de las mujeres, escuché a alguien dirigiéndose a mí. Se presentó como la señora Ross y preguntó si estaba allí para recogerla. Casi me quedé sin palabras cuando la vi, parecía una estrella de cine. Me presenté como Ron y expliqué que mi esposa trabajaba para su esposo. Decidí improvisar ya que parecía un poco sospechosa. Mencioné humorísticamente que a menudo me decían que me había casado con una mujer mayor y más grande, pero le aseguré que era simplemente porque mi esposa tenía más experiencia y había más amor. Lo consideró por un momento, luego sonrió y me sentí aliviado. Recogimos su equipaje y nos dirigimos al estacionamiento. Cuando llegamos a mi casa a las 6:30, le expliqué a la señora Ross que era una fiesta al aire libre en honor a su esposo y también una celebración por el cumpleaños de mi esposa. A medida que los invitados comenzaron a llegar, el encargado de la comida completó la instalación y quedé genuinamente impresionado. Parecía una fiesta de alta calidad, y no me había dado cuenta de que podría organizarse de manera tan impecable. A las 7:30, todos los que había invitado estaban en su lugar. Les pedí que estacionaran detrás de la iglesia a media cuadra de distancia para que nuestro camino estuviera despejado. Les expliqué a todos que me escondería en la sala de estar, y cuando los invitados de honor se acercaran a la casa, apagaría las luces del patio. Esto sería una señal para que estuvieran muy callados. Teníamos puertas corredizas de vidrio que conducían a la veranda y había persianas verticales que se podían ajustar con cuerdas. Una cuerda abría las persianas horizontalmente, mientras que otra las separaba. También teníamos cortinas gruesas que usábamos durante el clima frío. Estas cortinas eran lo suficientemente grandes como para que yo me escondiera detrás mientras alcanzaba las cuerdas de las persianas verticales y el interruptor de luz en la veranda. Unos minutos antes de las 8, noté que el auto de Emily se detenía frente a la casa. Apagué las luces en la terraza y me escondí detrás de las cortinas para crear un ambiente tranquilo. La puerta se abrió, y pude escuchar a Emily y a Jeff riendo. Pensé para mí mismo que era reconfortante saber que se estaban divirtiendo. Jeff, de manera jovial, expresó su deseo de tener tiempo a solas, mencionando que rara vez tenían un momento a solas. Ayudó a Emily a quitarse el vestido, revelando que solo llevaba una tanga. Ambos parecían estar de muy buen humor mientras Emily juguetonamente se quitaba la tanga. Comentó sobre la constante juguetonería de Jeff, y él la empujó hacia la silla, y su encuentro comenzó. Con cuidado, encendí la luz. Emily se sorprendió y exigió una explicación por mi presencia. Su pregunta me pareció algo simplista dadas las circunstancias. Le recordé con calma que esta era mi casa, enfatizando que mi nombre estaba en la escritura. Expresó sorpresa por mi regreso anticipado, y lo reconocí casualmente. Jeff murmuró algo sobre tener que irse y tener asuntos que atender. Le ofrecí una bebida, lo cual pareció sorprender tanto a él como a Emily. Pude notar que Jeff estaba considerando la suposición de Emily de que le ofrecería una cerveza si los descubría juntos. No pude evitar sonreír mientras observaba su proceso de pensamiento. Antes de que Jeff pudiera responder, su esposa entró abruptamente a la habitación desde la veranda, sosteniendo un bolso grande y agitándolo vigorosamente. Su sorpresa lo dejó virtualmente indefenso, y terminó a unos 5 pies de distancia de su posición anterior. Posteriormente, la madre y la hermana de Emily se unieron a la escena. Emily, aún desnuda, recibió una reprimenda de su madre, quien le indicó que se vistiera y sugirió en tono de broma que considerara una carrera en el entretenimiento para adultos después de la reciente actuación. Emily estaba demasiado impactada para responder, y cuando encendí la luz del porche, se dio cuenta de que otras 20 personas la estaban mirando.
Salí afuera, agarré un poco de ensalada de papas y alitas, y saqué una lata de cerveza de la nevera. Volví a mi asiento y observé la lucha de Jeff por sentarse, así como los intentos de Emily por recobrar la compostura. Sin duda, toda la situación era frustrante, y no pude evitar pensar que yo no era el responsable de este lío. Emily y Jeff se habían colocado a sí mismos y a sus seres queridos en esta incómoda situación. En última instancia, era mejor que todos conocieran la verdad y siguieran adelante. Con el tiempo, la situación se calmó. La prima de Emily llevó a la señora Ross al motel, mientras que otro primo ayudó a Jeff a llegar al auto y le proporcionó un viaje al motel. La madre de Emily preguntó si Emily quería ir con ellos, pero Emily declinó. Su madre expresó comprensión por mi probable molestia y reconoció que Emily merecía una buena reprimenda, pero creía que ya estaba sufriendo lo suficiente. Luego se marcharon. Emily se escondió en el baño y escuché la ducha correr. Nunca antes había disfrutado tanto de una cerveza y alitas, sentado solo y reflexionando sobre los eventos de la noche. Pensé para mí mismo que una o dos veces en la vida, todo se alinea perfectamente y el plan realmente funciona. Después de terminar mi ensalada y alitas, empecé a limpiar. Limpiar después de esta multitud llevó bastante tiempo. Tuve que guardar los restos en la nevera y el congelador. Ya era pasada la medianoche cuando me senté en la mesa con la última cerveza de la noche, finalmente capaz de relajarme. Emily entró en la habitación y se sentó frente a mí. Le pregunté si estaba feliz y si eso era lo que quería. Me preguntaba por qué la gente comenzaba a formarse tales opiniones. Cuestioné si había hecho algo para darles esa impresión e incluso sugerí que tal vez ella lo había hecho. Ella respondió mencionando el incidente cuando me pillaron con mi jefe. Se preguntaba si alguien pensaría que eso es lo que hacen las mujeres promiscuas. Emily expresó su frustración hacia mí por no acudir a ella si teníamos algún problema en lugar de invitar a todo el vecindario. Sonreí y le pregunté si teníamos un problema. Ella continuó explicando que nunca quiso ser grosera conmigo y que nunca pensó que me enteraría de mi jefe. Me acusó de herirla intencionalmente. Señalé que organizar una fiesta sorpresa para mi amada esposa en nuestra casa no podría ser peor que ser infiel fuera de nuestro matrimonio. Sugerí que no muchas personas estarían de acuerdo con su perspectiva. Finalmente, dijo lo que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Emily razonó que si yo hubiera estado más presente, nada de esto habría sucedido. Afirmó que no le presté suficiente atención, haciéndola vulnerable a los avances de Jeff. No pude evitar reírme a carcajadas, estaba tratando de culparme y hacer que me disculpara por sus propias acciones. Me pareció tan tonta mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí y la cerraba con llave. Una profunda satisfacción me envolvió, mis cadenas habían sido rotas. Estaba emocionalmente liberado y pronto sería legalmente libre. Historia 2. Sabes, debería estar trabajando en este momento, pero en cambio, estoy sorprendentemente tranquilo, sentado en la mesa de la cocina disfrutando de una taza de café recién hecho. Necesitaba esto para calmar mis nervios. Siempre he encontrado que esta es una rutina muy reconfortante. Solía hacerlo regularmente cuando nuestros hijos eran pequeños. Me despertaba alrededor de una hora antes que el resto de la casa solo para saborear la paz y la tranquilidad. Era una especie de pasatiempo para mí. Soy Evan Johnson, para ser preciso. He estado felizmente casado durante 25 años. Bueno, estaba felizmente casado hasta hace un par de horas. Tenemos 4 hijos, y el último se mudó el año pasado. Mi esposa parecía estar lidiando con lo que ella llamaba el síndrome del nido vacío. Creo que sí. La animé a encontrar un pasatiempo. Creo que encontró uno hace una hora. No conocía su nombre, ella simplemente seguía llamándolo semental y animándolo con frases como, hazlo, semental. Vamos, cariño, sé que puedes hacerlo.
Era extraño que el aroma de mi café favorito llenando la casa no interrumpiera sus actividades. Por lo general, cuando preparaba café, mi esposa Audrey bajaba corriendo incluso antes de que estuviera listo. Sin embargo, Audrey parecía bastante preocupada, lo que podría explicar por qué aún no había notado el aroma del café. Hubo más palabras intercambiadas entre ellos. Ella le pidió que le dijera cuánto mejor era que su pusilánime esposo, y él respondió: «Dios mío, eres mucho mejor». Consideré activar el seguro de mi arma, decidiendo que era una medida cautelar, solo por si acaso. Después de todo, su novio era policía. ¿Cómo lo sabía? Porque cuando llegué a casa temprano, su uniforme y cinturón de equipo estaban esparcidos por el suelo de mi sala de estar, junto con toda la ropa de mi esposa. En medio de su apasionado intercambio, sus palabras eran claras: «Eso es, cariño, hazlo más fuerte para mí». Nunca he sentido algo así hasta que apareciste, y gracias a Dios que lo hiciste. El crujir constante de la cama y el golpeteo rítmico del cabecero contra la pared dificultaban que me concentrara en mi tarea. No podía estar seguro de cuánto tiempo tenía, pero juzgando por la duración de sus actividades en lo que solía ser mi dormitorio, un lugar al que no tenía intenciones de volver a entrar, parecía que tenía tiempo de sobra. Para mí estaba claro que este no era su primer encuentro, ya que escuché a mi esposa expresar el deseo de una frecuencia aumentada. «Maldición, cariño, necesitamos encontrar una manera de encontrarnos 2 o 3 veces a la semana en lugar de solo ocasionalmente». Este sentimiento provenía de mi amada esposa, o al menos eso creo que dijo. ¿Cómo terminé en medio de esta pesadilla? Fue realmente tonto. Fui a trabajar y olvidé mi maletín. No, en realidad lo dejé en el garaje porque lo puse allí para rescatar al gato de debajo del capó de mi auto y olvidé el maletín. Tabby era nuestro segundo gato. Una fría mañana de invierno hace muchos años, olvidé golpear el capó antes de arrancar el auto, y ese fue el final de Clarence, nuestro primer gato. No hay nada como el sonido que hace un gato cuando queda atrapado en una correa de ventilador que gira a unas 1000 revoluciones por minuto, sin mencionar todo ese pelo volando por ahí. Clarence no fue lo suficientemente astuto, y al parecer, yo tampoco lo fui. Nunca dejarás que ese debilucho al que llamas tu esposo te toque de nuevo. No, nunca más me tocará, lo juro. Mi maletín no era tan importante, así que iba a dejarlo atrás. Pero tenía que visitar a un cliente que me llevó directamente a mi casa. De todos modos, giré hacia mi calle y vi de inmediato un coche de policía blanco y negro estacionado enfrente. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado en el corazón. Asumí que algo terrible le había sucedido a mi devota esposa. Entré en el camino de entrada, casi golpeando el nuevo Lexus LS sedán plateado de mi esposa. Su gnomo de jardín de yeso no tuvo tanta suerte. Ni siquiera cerré la puerta y corrí hacia la casa. Así es como terminé aquí, bebiendo café. Llévame ahora, semental. Hazme sentir bien. Dios, nunca he sentido algo tan bueno. Fue muy desagradable, y en lugar de café, realmente quería whisky, pero pensé que aún necesitaría la cabeza despejada. Tenía que admitir que sus gritos apasionados eran muy perturbadores, y verlo era aún peor, pero tenía que verlo, aunque solo fuera para obtener el video y el audio necesarios. Honestamente, verlos rodar por mi cama no fue la parte más perturbadora. La parte más desagradable fue la humillación verbal que mi esposa me arrojó. «Dios, eres mucho mejor que Evan. Dámelo, cariño, todo». Aparentemente, esto realmente estimuló a su amante porque toda la casa comenzó a temblar junto con la cama, y sus juramentos y gruñidos subieron unos decibelios. Permíteme decirte que es un shock cuando tu esposa duerme con su amante en tu cama matrimonial, y sí, lo hicieron en mi lado. Mi esposa lo estaba montando sin aliento, diciéndole a su amante cuánto la excitaba. Fue entonces cuando corrí al baño, me incliné sobre el inodoro y vomité mi desayuno. Me sorprendió que no lo escucharan ni lo oliera. Supongo que estaban profundamente concentrados en sus actividades. Una parte de mí encontró difícil creerlo,
incluso después de presenciar y escuchar lo suficiente como para convencer a un jurado de lo que estaba sucediendo. Pero mi esposa tenía 50 años, y el tipo con el que estaba no podía tener más de 30. Estaba en excelente forma, y mi esposa no era rival para él. Puede que no sea un hombre nacho, pero vamos, ¿por qué ir por la esposa de alguien más que está en forma? Simplemente no tiene sentido. Pareció prolongarse eternamente, pero después de unos 90 minutos, de repente se hizo muy silencioso. Supongo que deben haber tomado un descanso. Luego escuché a mi esposa preguntar, ¿qué es ese olor? Su novio no respondió. Solo la escuché exclamar, «Dios mío». Hubo mucha conmoción, abriendo y cerrando puertas de armarios, cajones de cómodas y cestas de ropa. Supuse que estaban limpiando cualquier evidencia de su aventura. Me hice una nota mental para hacerme pruebas de enfermedades venéreas. Me vieron al mismo tiempo, y Audrey jadeó porque allí estaba yo. Su amante hizo lo mismo, miró su uniforme y pareció abatido. No está ahí, semental. Tu arma de servicio, tu jefe se la llevó cuando se fue. Hombre reflexivo. Casi comenzó a desaparecer frente a mis ojos, y luego vi temblar sus labios desesperados. Cayó de rodillas, perdiendo la sábana en el proceso, buscando frenéticamente entre la pila en el suelo. Se llevó esto también, creo que lo llamó tu brazo de lanzar. Supongo que lo que realmente lo molestó fue el hecho de que le habían quitado el número de serie. Eso es como de 5 a 7 años, justo allí. El exoficial Stad Johnson lucía aplastado por esta revelación. Como dije, es un tipo reflexivo. Tuvimos una agradable charla mientras ustedes dos tortolitos estaban ocupados arriba. Audrey miró rápidamente por la ventana hacia la calle. Sí, también se llevó el coche patrulla. Tu jefe mencionó que proporcionaba seguridad en el lugar de construcción. También iba a llevarse tu uniforme, pero pensó que podrías necesitarlo cuando te fueras de aquí. Pero, ¿dónde estaba? Podrías llamar a tu esposa para que te lleve a casa, pero probablemente no. Estaba demasiado molesta por ese video que le envié por correo electrónico. Era difícil entender lo que decía, pero tenía algo que ver con su padre, que era el jefe de policía. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tus hijos? Ella me habló de ellos. Parece que tienes una bonita familia a pesar de la situación. En este punto, estaba disfrutando un poco. Era como tener un pez en el anzuelo, y solo lo estaba recogiendo. Le pediría a mi esposa que te llevara, pero su auto fue confiscado. ¿Qué? ¿El de Audrey? Emitió un chillido agudo. La policía incautó tu auto, Audrey, porque había un par de onzas de marihuana no contabilizadas en el asiento delantero. El sargento Mark dijo que por lo general solo emiten una multa si hacen algo en absoluto, pero sintió que me debían algo por todos los problemas que el departamento de policía me causó. No te preocupes, dijo, probablemente puedas recoger el auto en unos días después de que hayan hecho todas sus pruebas forenses. Oh, Dios mío. En este punto, no estaba gritando, era más como un gemido triste, similar al aullido solitario de un perro a la luna. Bueno, agente, creo que es hora de que te pongas el uniforme y te vayas. Así que lo hizo. Después de que se fue, mi esposa finalmente recuperó la palabra. Por favor, Evan, te amo. No significó nada en absoluto, fue solo un affair o algo así. Oh hombre, desearía que me lo hubieras dicho antes. Me preocupaba que lo amaras y que te divorciaras de mí. Ahora me siento mal, reaccioné exageradamente, ¿verdad? Sabes que te amo, por supuesto, te amo, Evan. ¿Por qué dudarías de eso? Bueno, además de toda la cosa de la infidelidad, hacer el amor con tu amante en mi lado de la cama y llamarme un tonto cubierto de crayón, hubo algunas otras señales. Oh, cariño, nunca hice eso en realidad. Fue solo charla de alcoba para ponernos en ambiente.
Espera, dijiste que reaccionaste exageradamente, Evan. ¿Qué hiciste? Parecía molesta. Evan, ¿qué hiciste? Hasta ahora, parecía estar en shock, pero ahora estaba claramente nerviosa y prestando mucha atención. Bueno, lo siento, pero justo cuando pensé que ya no me amabas, envié el video a nuestros hijos. Solo quería que vieran quién sería su nuevo papá. Es posible que tengas que esperar un poco antes de llamarlos, parecían molestos por alguna razón. Pensé que estarían felices por ti. Bueno, eso fue lo que hice. Oh Dios mío, no lo hiciste. Simplemente asentí con la cabeza. Olvidé mencionar una cosa más, pero probablemente ya sepas que la esposa de tu amante trabaja en la misma empresa que tú. Creo que mencionó que trabaja como asistente ejecutiva del CEO. No te preocupes, le dije que no te despidiera porque seguirás necesitando tu trabajo, incluso si te trasladan a Little Rock. Cuando hablé con mi abogada, dijo que como ganas más dinero que yo, me pagarás pensión alimenticia durante algunos años. Cree que será alrededor de 3,000 pesos al mes. Sé que la mayoría de los maridos infieles se niegan a aceptar esto, el tipo machista, pero eso no será yo. Planeo tomarme un tiempo libre del trabajo e irme de vacaciones de pesca largas para lidiar con mi dolor, como dice la canción, de Psea señorita pescando en el Golfo de México. No estoy exactamente seguro de por qué la abogada solicitó una foto tuya. Mencionó algo sobre dárselo a tu padre, pero quizás fue para tenerlo a mano en caso de que algún oficial quisiera involucrarse en cosas malas, o tal vez fue para ver si alguien más estaba interesado en salir contigo. De todos modos, le proporcioné una foto. También compartí una copia del video con tus padres y todos tus colegas. ¿Por qué fuiste tan duro, Evan? Bueno, cariño, no estaba tratando de ser duro. Solo quería que todos supieran quién es tu nuevo compañero. Tus amigos en Facebook parecían estar felices por ti. En este punto, Audrey casi se había apagado. Estaba sentada en el suelo envuelta en sus sábanas, llorando, sacudiendo la cabeza y murmurando, «Esto no puede estar sucediéndome a mí». Bien, querida, es hora de vestirse y preparar tu bolso. Tus padres deberían llegar pronto para recogerte. ¿Recogerme? Bueno, por supuesto, necesitarás un lugar donde quedarte. La casa tendrá que venderse como parte del divorcio. Le dije más tarde. ¿Divorcio? Pareces tener algunas preguntas, querida. Eso me sorprende. ¿Qué esperabas que sucediera cuando me enterara? Bueno, no anticipaste que te descubrirían. ¿Deberíamos seguir teniendo esta conversación sin sentido por unos minutos más? Estaba tranquilo arriba. No dijo ni una palabra, aparte de algún gemido y sollozo ocasional. ¿Por qué es que los infieles siempre lloran cuando son descubiertos? Es algo terrible. Si ser descubierto es tan desagradable, entonces por favor, no engañes en primer lugar. Unos 10 minutos después, bajó vestida pero sin su maleta. Evan, cariño, realmente estamos. Luego escuché el auto de sus padres estacionándose frente a nuestra casa. Adiós, Audrey. Como siempre, le sostuve la puerta, siendo un caballero. Historia 3. Esa noche no fue como esperaba. La casa estaba extrañamente tranquila y no podía encontrar a mi esposa, Ellen, ni a nuestros hijos. Ellen y yo, Mike Luis, llevamos casados 11 años. Cuando me di cuenta del silencio, noté una nota en la mesa. Mike, lamento no poder decirte esto en persona, pero soy demasiado cobarde para enfrentarte. Conocí a otra persona y me enamoré. Los niños están conmigo y a salvo. Los papeles de divorcio están en el sobre debajo de esta nota. Como puedes ver, no estoy pidiendo nada. Naturalmente, mi día y mi vida dieron un giro a la baja. En cuestión de momentos, estaba dando vueltas por la cocina, jurando,
revisando los papeles de divorcio y finalmente desplomándome en una silla. Ellen me dejaba la casa y todo nuestro dinero, llevándose solo ropa para ella y los niños junto con sus juguetes. La parte más exasperante fue la última demanda. Ellen quería que firmara los papeles de adopción para mis hijos, permitiendo que su nuevo compañero los adoptara. Se sentía como un trato cerrado. Al menos ahora sabía por quién me dejó, Henry Carslake. Decidí llamar a mi futura exesposa. La saludé con un cortante «Hola, Ellen». Ella respondió con un simple «Hola, Mike». Procedí a preguntarle sobre su situación, preguntando «¿Qué está pasando?». Ellen explicó que había conocido a otra persona y se había enamorado de él, como había mencionado en su nota. Respondí escéptico, expresando mis dudas. Sí, claro que sí. Nadie simplemente abandona un matrimonio y se acuesta con un tipo. Solo espero que no haya sido en nuestra cama. Ellen pidió que dejara de jurar y actuara civilizado. Después de ducharme y cambiarme de ropa, salí a comer, ya que no me apetecía cocinar en mi estado de ánimo. La comida estaba decente, así que decidí dirigirme a un bar y tomar un par de copas. Después del día que había pasado, sentía que me lo merecía. El hombre por el que Ellen me dejó era el dueño de Carslake Construction Company. Había trabajado para su empresa en el pasado, pero eso estaba a punto de cambiar. Mi amigo Paul me vio en el bar y comentó sobre mi rara aparición, preguntando si había logrado escapar de mi familia por la noche. Respondí que era algo así y expliqué que había vuelto a una casa vacía con un paquete de papeles de divorcio. Paul expresó su sorpresa al enterarse de que Ellen se estaba divorciando de mí y comentó que no lo veía venir. Eco sus sentimientos, diciendo que también me sorprendí por el giro de los acontecimientos. Mencioné que se había mudado con Henry Carslake, y Paul quedó asombrado, preguntando si era el mismo Henry de Carslake Construction. Confirmé que efectivamente era la misma persona y compartí mi sospecha de que estaba enamorada de él. Paul preguntó sobre mis planes, y declaré que le daría el divorcio ya que ella no quería nada de mí. Expliqué que había otro formulario que quería que firmara, pero ya lo había descartado. Curioso, Paul preguntó sobre la naturaleza de ese formulario y expliqué que ella quería que le diera a los niños para que los adoptara, enfatizando que eso no iba a suceder. Paul sacudió la cabeza con disgusto y comentó algo sobre Carslake, a lo que añadí desafiante que estaba programado para comenzar a trabajar para él el lunes, pero que decidí buscar otro trabajo en su lugar. Fin. Firmé los papeles de divorcio a pesar de los intentos de persuasión de Ellen, y finalmente se rindió. Cuando el divorcio se finalizó, Chloe tenía 10 años y Lee, 8. Quería vengarme de Carslake, pero no quería terminar en la cárcel por ello. Nunca me presenté a trabajar el lunes, y extrañamente nadie parecía presionarme al respecto. Parte de mi venganza contra Carslake ocurrió sin mi participación. Surgió de mi conversación con Paul. Se corrió la voz, y la mayoría de los contratistas locales se negaron a trabajar con Carslake Construction. Vieron cómo me había tratado, así que rechazaron sus proyectos. Aunque Henry encontró otros contratistas, eran de calidad inferior, y la calidad del trabajo sufrió. Después de 6 meses, mi divorcio se hizo oficial. 3 meses después, Ellen y Carslake se casaron. Cuidé de los niños durante una semana mientras ellos iban de luna de miel. No lo hice para ayudarlos, simplemente pensé que una semana era mejor que el tiempo limitado que tenía los fines de semana. Lo que me molestó fue la pregunta de mi hija Chloe: «Papá, ¿por qué nos mandaste a vivir con mamá y Henry?» ¿Qué? No los mandé. Tu madre los llevó porque ya no me ama. Si dependiera de mí, podrían haberse quedado aquí, respondí, aclarando que no fue mi elección y que planeaba discutirlo con Ellen. Cuando Ellen llegó para recoger a los niños, parecía bronceada y alegre. Le dije a Ellen que dejara de mentir y la insté a contarles la verdad a los niños. Le advertí que si no lo hacía, yo lo haría.
Mencioné que los niños sabían que no le pedí que los llevara y que pelearía por la custodia si pudiera. Ellen se fue frustrada. La vida como hombre soltero se sentía extraña después de estar casado durante tanto tiempo. Algunos amigos intentaron conseguirme citas, pero no tenía ganas de salir. Quería amor, pero no estaba de humor para ello. Poco sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Mis vecinos eran Gary y Emily, quienes se mudaron justo después de que Ellen se fue. Su casa fue una buena oferta para ellos, pero necesitaba mucho trabajo. Emily trabajaba como secretaria y Gary era un militar retirado. Nos llevábamos bien y parecían una pareja agradable cada vez que nos cruzábamos. Teníamos conversaciones amigables. La tragedia golpeó cuando Gary tuvo una crisis de salud repentina en el trabajo. Los paramédicos y un médico llegaron rápidamente, pero Gary fue declarado muerto en el lugar. La autopsia reveló que había muerto a causa de un hematoma subdural. Emily quedó angustiada y sola. Le ofrecí mi simpatía y, como sus padres estaban de vacaciones, la acompañé a casa y le serví bebidas. La escuché mientras sollozaba y compartía sus planes futuros. Emily lloró y se quedó dormida en mi sofá. La cubrí con una manta y dormí en una silla por si despertaba durante la noche. A la mañana siguiente, mientras Emily se iba, Ellen estaba dejando a los niños. Bueno ver que no estás perdiendo el tiempo, Mike. Vamos, Ellen, la pobre mujer acaba de perder a su esposo. Ellen me miró y luego se volvió para hablar con los niños. Más tarde ese día, les expliqué a los niños por qué Emily se iba de la casa. Chloe parecía triste, y creo que Ellen no entendía completamente. Emily me invitó luego al funeral de Gary, al cual asistí. Afortunadamente, en el Reino Unido, las hipotecas están aseguradas, así que Emily no se quedaría en la miseria. Esto ofrecía poco consuelo dada su pérdida. Los padres de Emily regresaron de Europa y hablaron conmigo después del funeral. Les aseguré que cuidaría de Emily ya que, aparte de mis compañeros de trabajo, yo era su único amigo. Me ofrecía ayudar con pequeñas tareas domésticas para mantener su lugar en condiciones habitables. La próxima vez que Ellen recogió a los niños, se quedó en el coche, lo cual me pareció bien ya que no tenía deseos de hablar con ella. Emily y yo pasamos bastante tiempo juntos, no como pareja, sino como amigos que se apoyan mutuamente. Alrededor de un año después, escuché a Lee charlando con Emily en el jardín. Le grité que no fuera pesado, pero Emily dijo que estaba bien mientras colgaba la ropa en el tendedero. Le sugerí a Emily si le gustaría cenar con nosotros esa noche. Lee quería que Emily se uniera a nosotros, y todos compartimos una risa. Después de la cena, Emily me ayudó a preparar la comida, y estaba claro que tenía habilidades en la cocina. Después de la cena, colaboró en la limpieza y se quedó con nosotros un rato antes de irse a casa. Agradecí a Emily por la cena y por aceptar la invitación. Mientras se iba, Chloe me preguntó con una sonrisa si Emily era mi novia. Le respondí a Chloe que Emily era solo una amiga y vecina, aunque secretamente pensé que sería agradable si fuera mi novia. Me guardé eso para mí, lejos de los niños. En una tarde de domingo, Ellen recogió a los niños. Sabía que le contarían sobre Emily uniéndose a nosotros para cenar, y tenía razón. La próxima vez que Ellen viniera por los niños, mostró un interés particular en Emily. Le dije que Emily era solo una amiga y que lo que hacía no era asunto suyo. Ellen mencionó que no obtuvo todo lo que quería. Le respondí que me dejó por una vida de lujo con él y que él podía tener sus propios hijos si los quería. Expresé mi firme oposición a que él adoptara a nuestros hijos, enfatizando cómo se llevó a mi esposa y arruinó nuestro matrimonio. Él frunció el ceño y se fue a casa, pero yo sonreí, sabiendo que la había molestado. Un año después, no había visto a Emily durante algunas semanas, en parte porque estaba muy ocupado.
Mi amigo Paul estaba cableando una casa para una pareja joven y me pidió que hiciera una oferta por la instalación completa de fontanería. Mi oferta fue aceptada, y tuve unas semanas ocupadas terminando todo. Mientras trabajaba en la casa con Paul, él me mantenía al tanto de las noticias sobre Karlsruhe. Todavía tenía que usar a muchos profesionales no locales, ya que la mayoría de los chicos locales se negaban a trabajar para él. Con el trabajo en la casa terminado, finalmente tuve algo de tiempo para relajarme. Decidí llevar a Emily a cenar. Ella estuvo de acuerdo, y acordamos encontrarnos el sábado por la noche. Cuando entré detrás de Emily, me dejó sin aliento. Era una mujer pequeña con un corte de pelo estilo pixie. El vestido que llevaba acentuaba su figura delgada, y por primera vez, empecé a sentirme atraído por ella. La cena fue bien, y pasamos mucho tiempo hablando de nuestras vidas. Más tarde esa noche, acompañé a Emily a su puerta, y expresó su agradecimiento por una maravillosa velada. Sonreí en respuesta, y antes de que pudiera contestar, me sorprendió con un beso apasionado que me dejó sin aliento. Después, sugirió que saliéramos de nuevo para ver a dónde nos llevaban las cosas y me deseó buenas noches, besándome en la mejilla. Esta vez sí salimos de nuevo, y esta vez nos llevó a pasar la noche juntos. A pesar de su pequeña estatura, Emily era increíblemente apasionada, y fue una experiencia completamente satisfactoria. A medida que Emily y yo pasábamos más tiempo juntos, eventualmente vendió su casa y se mudó conmigo. A los niños les alegró mi vida amorosa, y estaba claro que informarían a Ellen, quien no estaba emocionada al respecto. Ella no me quería, pero Emily sí. Un año después de nuestro primer encuentro íntimo, Emily y yo nos casamos. Cuando los niños informaron a Ellen, simplemente resopló y se dio la vuelta. Emily y yo tuvimos 2 hijos, Gary y Robert. Mis hijos mayores ya eran lo suficientemente mayores como para visitarnos solos, lo que redujo mi contacto con Ellen. Pasaron los años, y un día, Chloe anunció su compromiso. Su novio, Josh, le había propuesto matrimonio la noche anterior. Como su padre, me ofrecía ayudar con los gastos de la boda. Chloe explicó que inicialmente pensaron que no necesitarían ayuda financiera, pero Henry se ofreció a cubrir los costos con la condición de que él la llevara al altar. Chloe se negó, y Henry retiró su apoyo financiero, dejándola molesta. Estaba frustrado con Karlsruhe por sus acciones, y Emily sugirió usar el dinero de la venta de su casa para cubrir los gastos. Dudé considerando que era su dinero, pero ella insistió y me animó a informar a Chloe que cubriríamos los costos. Chloe estaba emocionada cuando compartí la noticia, y establecimos un presupuesto que acomodaba todo lo que querían para la boda, manteniéndonos dentro del presupuesto. Al día siguiente, Chloe me informó que Henry estaba furioso y Ellen estaba claramente infeliz. Una tarde, Lee apareció sin previo aviso en nuestro jardín, queriendo irse de casa porque estaba cansado de escuchar discutir a su madre y a Henry. Emily preguntó si todavía estaban discutiendo sobre la boda, pero Lee reveló que era algo más. Mencionó haber escuchado sus momentos íntimos y sugirió que Henry no estaba cumpliendo bien en la cama. Nos reímos de la situación, y no pude evitar sentir una satisfacción al pensar que Ellen me dejó por alguien que no podía cumplir con sus responsabilidades cuando importaba. Lee decidió quedarse a pasar la noche en nuestra casa para evitar conflictos en casa. El día de la boda de Chloe y Josh, Ellen no parecía contenta. Chloe le dijo que ella y Henry se sentarían detrás de Emily y yo durante la ceremonia. El servicio en la iglesia transcurrió sin problemas, y acordé que Ellen se sentara en la mesa principal en la recepción. Mientras tanto, Henry se sentó con Emily, Robert, Gary y Lee. Después de todos los discursos, los camareros retiraron algunas mesas para dejar espacio para bailar. Josh y Chloe lideraron el primer baile, y Emily y yo nos unimos a ellos junto con Ellen y Henry. Más tarde, nos encontramos en el bar, y Gary y Robert estaban sentados con una de las damas de honor de Chloe y sus hijos. Lee le preguntó a Emily si quería bailar, y lo animé a que lo hiciera.
Ellen aprovechó la oportunidad para acercarse a mí, claramente después de haber tomado algunas copas, y tuve la sensación de que este encuentro podría no terminar bien. Comenzó a comentar sobre Emily y yo, diciendo lo joven que se veía Emily y cómo no había envejecido a pesar de ser madre de 2 niños. Ellen luego pasó a criticar la apariencia de Emily, mencionando su peso y vestimenta. Le recordé que estábamos divorciados y que ya no tenía derecho a comentar sobre mi vida. Ellen continuó haciendo comentarios despectivos sobre Emily y defendía a mi esposa, diciéndole a Ellen que Emily era más mujer de lo que ella jamás fue. Incluso insinué sobre mi vida íntima satisfactoria con Emily. Ellen quedó atónita cuando Henry se unió a la conversación. Le señalé a Ellen que cuando me dejó, pensó que estaba mejorando su situación, y tal vez lo estaba o no, pero yo seguía adelante. Tenía mi propia vida, una esposa amorosa y 4 hijos maravillosos. Me fui, dejando a Ellen y a Henry a sus propios dispositivos. Emily y yo bailamos al ritmo de la música lenta, y mientras bailábamos, ella me preguntó sobre el intercambio en el bar. Le dije que me besara, prometiéndole explicar después. Nos dimos un beso, sabiendo que Ellen nos estaba observando. Después de romper el beso, sonreí a Ellen, quien se dio la vuelta para pedir otra bebida. Al mirar a Emily, no pude evitar pensar que realmente había mejorado mi vida.